en el semestre, y nos quedamos con mucha información a veces. Voy a tratar de ver si logro hacer un documento, un documento de apoyo para que tengamos un poquito más de base para trabajar analgesia. Pero en base a esto que estamos platicando ahorita, para ustedes en este momento, ¿qué significarían dos cosas? Punto número uno, dolor. Si les tocara definir el dolor, ¿cómo lo definen? Lo que se les ocurra. Nadie. Tal vez como una sensación desagradable. Exactamente, eso es. De hecho, es una sensación desagradable que puede ser provocada o puede ser adquirida y en determinado momento puede ser crónica o puede ser aguda. Yo creo que ahí abarcamos bastante ya con lo que dijimos, ¿verdad? Pero hay algo que de pronto, no sé si alguien más tiene algún otro concepto, pero lo vamos a agregar ahorita si no lo dicen. ¿Alguien más agregaría algo a lo que dijo la compañera? Que puede ser agudo o crónico. Así, perfecto. ¿Algo más? Natalie Barrera puso incomodidad o molestia en el chat. Ok, incomodidad, sí, definitivamente ocasiona esas dos cosas. ¿Qué más? Hay algo con lo que no siempre estamos como asociando el dolor. Y se los comento de una vez para que vayamos aprovechando el tiempo. El componente emocional, ¿sí? Nosotros como seres humanos, en determinado momento sí estamos conscientes de que el dolor es algo que nos molesta, que emocionalmente, independientemente de lo que es el reflejo del dolor y la sensación del dolor como tal, tenemos el chance de como que de asociar y razonar la parte emocional. Y es algo que de pronto no todo mundo pone en la mesa cuando estamos hablando de anestesia y analgesia en veterinaria. Resulta que los animales también tienen ese componente emocional. Que los animales no vocalicen, que los animales no se quejen cuando hay dolor, no significa bajo ningún punto de vista que no exista. Ojo con eso, porque vamos a ver a lo largo de esta unidad que ya hay productos que van a estar manejando esa parte del componente emocional del dolor, porque cuanto mejor usted maneje el dolor, así serán mejores sus resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir avanzando con esto y vamos a empezar por pensar qué niveles de dolor pueden haber. Vean, las imágenes son un poquito de memes, si ustedes quieren, pero pues hay algunas que sí son muy reales. Entonces, tenemos que clasificar el dolor, porque hay dolor, como decía el compañero, dolor agudo, dolor crónico, un dolor que puede ser visceral, un dolor que puede ser superficial, hay un dolor que puede ser como momentáneo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas a tomar en consideración cuando hablamos del tema de dolor. Así que sí me gustaría que abrieran mucho la mente en cuanto al tema del dolor, porque dependiendo de cómo yo maneje el dolor, cómo conozca el dolor, cómo clasifique el dolor, así va a ser más satisfactorio mis resultados, ya sea en una cirugía, que es lo que de inicio estamos hablando, pero tampoco podemos dejar por un lado el dolor crónico. Pensemos, por ejemplo, algo que no tiene que ver con una cirugía y que son los problemas articulares. En animales los problemas articulares son un hecho. Em, Donde está como más evidente, como más estudiado, es en animales de compañía, en mascotas. Sin embargo, tampoco quiere decir que en otros animales no se presente dolor. Vaya, bueno, aquí voy a poner un ejemplo que va más con dolor agudo que con crónico, pero Pedro no me dejará mentir que en el caso de cólico equino, que es algo que se maneja frecuentemente en especies mayores, hay un dolor agudo y que el dolor agudo no se limita en ese momento solo a inyectar un producto analgésico en el momento, sino que va como un poquito más allá.
Y tal vez aquí Pedro nos ayuda. Después de un cólico equino, Pedro, ¿cuánto tiempo más o menos se maneja al paciente con el tema de dolor? Sí, doctor, lo recomendable es seguirle dándole por 24 horas. Y Ok, todo, y todo, en este caso, como se trabaja con Flunixin, siempre va a ser IV, porque como han sido estados de emergencia donde hubo un dolor muy severo, en ese caso sí se manejaría el medicamento IV. perfecto, ok, sí, entonces por lo menos estamos manejando 24 horas después mínimo el dolor y estamos hablando de un dolor agudo. Ahora, si vamos a otras especies donde se pudiera como evaluar un poquito más el dolor, podríamos pensar en animales de zoológico, que estos pues van a tener no una vida tan limitada como el tema de los animales de producción, pero pues con ellos también se puede, de alguna manera, hay escalas, hay tablas donde les vamos a dar los nombres de algunas. Sí, vamos a ver, está Glasgow, me recuerdo que es una de ellas, mide la escala del dolor en base a las expresiones que puede tener el paciente, expresiones faciales me refiero. Y por ahí hay otras, les voy a averiguar dos o tres. Entonces, a lo que voy es que tenemos que conocer el dolor y en base a él manejarlo, que puede ser el dolor del punto de vista quirúrgico, sí, pero también vamos a tener dolor crónico asociado a problemas degenerativos, a problemas de edad, a problemas de secuelas de enfermedades, ¿ok? Entonces, como bien decían ustedes, vean acá ahora, el dolor es cabalmente una sensación desagradable que experimenta un organismo al recibir un estímulo nocivo. Y hablamos de estímulo nocivo desde el simple hecho que el bisturí empiece a hacer un corte sobre la piel o cuando un paciente empieza a experimentar dolor en articulaciones por el tema de la edad. Ahí ya son estímulos nocivos. ¿Ok? Ahí ya tenemos como una definición muy general de dolor. Y en base a eso, ya no les pregunté la otra pregunta era qué era para ustedes analgesia, pero ahí está, ya está puesta. Básicamente, analgesia va a ser la inhibición del dolor, pero en ese caso, cuando estamos hablando de analgesia, no va a haber pérdida de la capacidad sensorial, lo que podemos, ni tampoco, en teoría, tampoco de la conciencia. La conciencia puede estar inalterada. Esto último donde dice que la conciencia puede estar inalterada no se aplica 100%, porque resulta que cuando hablamos de dolor muy fuerte, podemos en algún momento estar trabajando productos que trabajan a nivel del sistema nervioso central, tal el caso de los opioides, ya vamos a ver cuáles son los opioides, y que puede ser que me alteren un poco ese nivel de respuesta del paciente, ese nivel de conciencia, no al 100%, pero puede haber algún grado de alteración de la conciencia, ¿ok? Entonces, en base a estas dos cosas, a estos dos conceptos, dolor y analgesia, ¿se entienden? ¿No hay dudas sobre esto? Ok, nada en el chat. No, Listo, doctor, nada. perfecto. Va, continuemos entonces. Ya sabemos más o menos a grosso modo qué es dolor y qué es analgesia. Y entonces, aquí el comentario que les hacía hace un momento, de que el hecho de que en muchos casos los animales no manifiesten el dolor, no significa que no esté. Así que siempre debemos considerar que en base a que estemos viendo en clínica, en base a que estemos viendo en el paciente, nosotros y sacando una buena historia clínica y demás, tenemos que hacer la conclusión de que hay dolor presente, pero que el paciente no lo manifiesta. Pero entonces que se va a hacer necesario sí o sí el tratar el dolor. Los analgésicos entonces, ¿qué van a hacer? Son fármacos que pueden disminuir el dolor y lo van a hacer en dos formas. Aquí se los pongo entre paréntesis, dicho en una forma muy general. En una forma muy general, ¿qué? ¿Cómo se maneja el dolor? El dolor lo vamos a manejar bajo dos grandes escenarios. Son estos que aparecen aquí. Uno, interrumpiendo la propagación de los impulsos nerviosos que llevan la información nociceptiva a lo largo de las vías sensitivas. Y dos, disminuyendo la propiocepción
de las señales nociceptivas al disminuir la conciencia. Aquí es a nivel central y aquí se pone incluso un comentario como la anestesia general, por ejemplo, podría ser una posibilidad. Ahora, traduzcamos esto. Punto número 1. Interrumpiendo la propagación de los impulsos nerviosos. ¿Se recuerdan? Quiero ver si aquí a continuación viene así justamente. Aquí está. ¿Se recuerdan de esto? Las vías o la ruta del dolor. Eso creo que ya lo habían visto. No sé si lo lograron ver en Fisio, lo vieron en Pato. No sé. Pero Sí, doctor. sí lo vieron. Ok. Solo vamos a hacer un recordatorio muy rápido para que empecemos a entender que cuando nosotros estamos utilizando analgésicos, vamos a utilizar cabalmente los puntos claves de la transmisión del dolor. Recordando que la transducción es el sitio donde se percibe el dolor, donde hay mecanorreceptores, donde hay propios receptores. Pensando que en este paciente se le hubiera ocasionado un golpe en esta pata, por ejemplo, a este nivel se va a dar la transducción. Ahí se recibe la primera información dolorosa. A este nivel incluso se podrían provocar sustancias que van a favorecer el dolor, que van a incrementar la sensación del dolor, etc. Y esto se considera que es como a nivel periférico. Pero además tenemos que tomar en cuenta esta segunda estación, la transmisión. La transmisión no es nada más que utilizar todas las neuronas que van a llevar la información hasta la médula espinal. Pero resulta que a este nivel también podemos interrumpir la sensación de dolor. Y en este es muy simple. Si nosotros hacemos un bloqueo local, poniendo anestésico local, la información dolorosa que iba de aquí para acá se interrumpió. ¿Ok? Por otro lado, la modulación. Que la modulación, recuérdense que era esa integración del dolor hacia la médula espinal. Y si lo vemos acá en la imagen de la derecha, la información ingresa por astas dorsales, puede llevar el camino de las interneuronas y después, si no fuera un dolor muy intenso, pues se queda nada más en arco reflejo. Pero si es un dolor muy intenso, si es un dolor muy fuerte, ya la modulación va a seguir su camino hacia el cerebro. Pero resulta que también en modulación, aquí, en este punto, también van a haber analgésicos que pueden actuar bloqueando la percepción del dolor, la interpretación del dolor y la transmisión del dolor hacia el cerebro. ¿Ok? Y por último, la percepción. Que la percepción es el recibir la información dolorosa en el cerebro, interpretarla como dolor y por lo tanto también llevar una respuesta al organismo. Respuesta que pudiese ser, ¿qué les digo? Pensemos en algo. Una cirugía. Que en una cirugía pusieron apenas de un protocolo de Chilaqueta y encima lo pusieron con dosis bajas. El paciente está percibiendo una gran cantidad de dolor. Entonces, se hizo una incisión en el abdomen. La vía nerviosa lleva la sensación de dolor hasta la médula. Obviamente es un dolor intenso el que está experimentando el paciente. No se va a quedar en la médula, sino va a continuar su camino hacia el cerebro, hacia la percepción. Aquí se interpreta que es un dolor intenso, es un dolor fuerte. Y el cerebro va a dar como respuesta, aunque el paciente esté inmóvil, porque pues vaya, la ketamina puede causar una disociación, la xilacina cierto grado de relajación muscular y depresión, pero no es una anestesia satisfactoria porque no hay buena analgesia, se está percibiendo el dolor. Y la respuesta del cerebro sería incrementar frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca en respuesta a ese estímulo doloroso. Entonces, si vimos y pusimos como atención a esto, la transducción, ahí recibo el dolor, ahí empieza el estímulo nocivo, ahí pueden haber sustancias que promueven dolor. Transmisión no es nada más que llevar el dolor a través de fibras nerviosas, o el estímulo doloroso sería, hacia médula espinal. Médula espinal se encarga
de interpretar dolor, de ver en qué momento es intenso o no, de ver en qué momento apenas si es un reflejo, y cuando no, si es un estímulo continuado o muy intenso, se modula, se interpreta y se va al cerebro. Y el cerebro se encarga de la parte que se llama percepción, que es cabalmente percibir esa gran sensación de dolor y dar respuestas. Quisiera saber, por favor, si hay dudas acá. Este esquema, la ruta del dolor, es por demás importante para que cuando vayamos avanzando con los analgésicos y los conceptos de generalidades sobre dolor se entiendan. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Yo sí entendí, doctor. Perfecto. Todos los demás futuros colegas estamos bien con este tema de la ruta del dolor, las 4 estaciones que tiene la vía del dolor. Lo que a veces da un poquito de problema a veces es el tema de la modulación, especialmente porque también aquí tenemos que platicar del arco reflejo. Recuerden que un arco reflejo no es nada más que la percepción de un estímulo donde se trabaja a este nivel acá, pero de inmediato da una respuesta porque pues es un estímulo muy pasajero, muy momentáneo y que nada más va a tener una respuesta también rápida, ¿no? Por ejemplo, que si me pinché un dedo, quito rápido la mano donde está y ya, no pasó de ahí. Pero el dolor se quedó integrado solo a este nivel y vía ruta eferente, porque aquí fue ingreso aferente, por este lado sería la vía aferente, pues vaya, vamos a tener solo una respuesta y ya. ¿Sí estamos todos claros? Sí, doctor, todo bien. Fantástico. Entonces, explicado esto, regresemos a nuestra diapositiva anterior. Vean que me estaba diciendo que los analgésicos van a manejar interrumpiendo la propagación de impulsos que llevan la información nociceptiva. Entonces, todo esto que va en el inciso 1 sería como las primeras tres, fases de la ruta del dolor, ¿sí? Y esta segunda, disminuir la propiocepción de las señales nociceptivas al disminuir la conciencia. Aquí ya sería en la percepción. Aquí ya sería a nivel cerebral. Los analgésicos que son como más potentes, digamos, especialmente los opioides, van a estar alterando la función cerebral para no darle chance al cerebro a que interprete que aquello es dolor, que aquel estímulo nocivo está causando dolor, ¿ok? En tanto que esta uno va a estar actuando en esas 3 primeras etapas de la vía del dolor, ¿ok? Eso es lo que quiere decir esta primera diapositiva, donde me está diciendo en forma muy general cómo van a trabajar los analgésicos. Uno, que sería todas las primeras 3 fases de la vía del dolor o de la ruta de la nocicepción, que sería más correcto. Y 2, a nivel central. Ahí sería como mis 2 grandes escenarios. Dicho esto, pongámoslo de alguna manera un tanto más en resumen. Vean, los analgésicos pueden ser clasificados como narcóticos y no narcóticos. Ah, ok. Y entonces la analgesia se va a manejar en base a eso. Los analgésicos narcóticos van a actuar a nivel cerebral después de que la médula le manda información al cerebro. Ahí vamos a tener una cantidad de receptores en el cerebro que les llamamos receptores opioides, que van a estar en el cerebro. Ahí actúan mis analgésicos narcóticos, ¿ok? Por otro lado, la analgesia va a ir en las otras rutas, en la transducción, en la transmisión, en la modulación, especialmente en la transducción, principalmente en transducción. ¿Por qué? Porque me está diciendo que los no narcóticos van a disminuir la síntesis de compuestos que irritan los nociceptores. Y hace un momento que les dije que acá se producían una serie de sustancias. Pongámosle nombre de una vez a esas sustancias. Esas sustancias que se producen acá en la transducción, que son proinflamatorias, que favorecen la inflamación, les vamos a llamar sustancias algógenas. Algógenas, ¿ok? Estas, por ejemplo, ahí están las prostaglandinas, que vamos a ver qué prostaglandinas son.
van a favorecer que ese dolor se propague, van a favorecer las condiciones en esta área para que hayan signos externos como el dolor, el calor, el rubor, el edema. ¿Se recuerdan? Que todo esto tenía que ver con la inflamación, pero esto va muy de la mano con el dolor. Entonces, los analgésicos no narcóticos, ¿qué hacen? Disminuir la síntesis de esas sustancias acá y empezamos a disminuir esa posibilidad de que el dolor se intensifique o que se cronifique. Pongo un ejemplo. Si nosotros nos golpeamos un dedo, por ejemplo, el dedo se hincha, el dedo va a tener el tema de la inflamación, va a tener todos esos signos externos que acabamos de mencionar, pero van a estar favorecidos por este tipo de sustancias. ¿Qué hacemos? Tomamos de inicio un analgésico, los famosos AINES. Vaya, pensemos un diclofenaco, un sulindaco, un ketoprofeno, dextretoprofeno, todos estos que pueden ser antiinflamatorios. ¿Estos qué es lo que van a hacer? Disminuir las sustancias localmente y de pronto lo que estaba muy hinchado empieza a bajarse un poco, empieza a disminuir la sensación de dolor. De pronto no desaparece el 100%, pero nosotros nos damos cuenta que sí va disminuyendo gracias a que los analgésicos no narcóticos van a disminuir síntesis de esos compuestos acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí me siguen? Sí, doctor, sí. Fantástico. Muy bien. Entonces, ahí tenemos estos dos grandes escenarios explicados de dos maneras, pero siempre no podemos perder de que unos van a actuar a nivel central y los otros especialmente de modulación hacia abajo, ¿ok? Si hablamos de los mecanismos de acción de los analgésicos en general, aquí no voy a hablar específicos, aquí vamos a hablar de todos, podemos ver que van a tener distintas acciones, como hiperpolarizar las neuronas, inhibir los mediadores inflamatorios, que es exactamente lo que acabamos de hablar hace un momento. También se dice que hay inhibición presináptica de la liberación de neurotransmisores, es decir, no solo pensemos en la síntesis de las sustancias algógenas. Además, también aquí ya estamos hablando a nivel central. Este que estamos señalando ahorita dice acción sobre los receptores mu o mu, dependiendo de dónde lo lean, ubicados en la sustancia gelatinosa de la médula espinal. Ahí ya estamos hablando en la modulación. Además de eso, en la médula espinal también puede disminuir la liberación de sustancia P. Hay una sustancia específica que se llama sustancia P que ayuda a modular, a interpretar ese estímulo doloroso que está ingresando a la médula espinal. Y en base a qué tan intenso sea, pasa al cerebro o no. Entonces, acción en médula espinal. Esta parte yo la resumiría como acción en médula espinal sobre receptores mu y sobre sustancia P, básicamente. También hay acción sobre receptores mu, delta, kappa, centrales. Aquí sí ya nos vamos a la parte de percepción. Van a haber analgésicos que se van a ir directo su acción hacia cerebro y se recuerdan que al principio del curso yo les dije, miren, van a tener que empezar a pensar en más neurotransmisores, más receptores. Resulta que no solo existe acetilcolina y adrenalina, sino que tenemos muchos más. Y por lo tanto, ya aquí empezamos a hablar ya de otros receptores. Receptores mu, delta, kappa. Vamos a ver que cada uno de ellos tienen acciones, pues no tan diferentes, pero sí como en ciertos lugares. Y hay algunos que incluso, si no estoy mal, son los kappa. Sí, creo que son los kappa, pueden tener acciones duales con los receptores mu. ¿Duales qué significa? Que son activados y estimulados al mismo tiempo. La semana pasada, justamente para ser exactos, el jueves, les comento, en Guatemala ya se hizo el lanzamiento oficial otra vez de butorfanol. Hay un producto que ya trae butorfanol y hace exactamente lo que acabo de mencionar ahorita. Trabaja al mismo tiempo sobre receptores mu y kappa. Es un mecanismo de acción sumamente interesante.
Me prometieron que me iban a mandar la presentación para poder platicar con ustedes, aunque sea a grosso modo, de este tema del butorfanol, porque tenemos que estar como muy conscientes de los analgésicos que actualmente se manejan y que no solo actualmente se manejan, sino que son eficientes. Eso es importantísimo. Así que aquí en 5 incisos vemos más o menos a un pincelazo cuáles podrían ser los posibles mecanismos de acción de los analgésicos en general, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál sería la clasificación más general de los analgésicos? Pues lo acabamos de decir, narcóticos y no narcóticos. Pues los narcóticos, ya dijimos hace un momento, su actividad se relaciona con receptores opiáceos, mu, kappa, sigma y delta. El ejemplo clásico de estos es la morfina. Sin embargo, vamos a tener productos como el fentanilo, butorfanol, meperidina, etorfina, tramadol. Hay productos como etorfina, por ejemplo, que estos son como de uso muy exclusivo en especies silvestres, muy potentes. Cuidado con eso. Sin embargo, hay otros que bien pueden utilizarse en clínica de las demás especies, como el caso del fentanilo, hoy también ya gracias a Dios el butorfanol de nuevo, tramadol, que también ya hay presentaciones veterinarias, hasta donde yo entiendo, hay para uso en especies de compañía. No sé si, Pedro, tal vez aquí nos comenta usted alguna presentación de tramadol para especies de producción. Ay, no. Yo ahorita por el momento, doctor, no he visto. Mm, Entonces, podría decir que no. Ok, sí, porque sí, yo sé que sí hay algunas incluso hasta con el mismo nombre de Tramapets y cosas como esa, que sí hay para mascotas. Ok. Y analgésicos no narcóticos, dice acá, son los que bloquean la síntesis de compuestos que irritan los nociceptores. Vuelta al punto S de la transducción, al punto donde se genera el dolor, donde se genera el estímulo nocivo. Vamos a ver que las sustancias que promueven el dolor, aquí hay un par de ejemplos, la bradiquinina y las prostaglandinas, hay más, pero estas serían como las principales, son hacia donde van encaminados el uso y la acción de los analgésicos no narcóticos. Y principalmente hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que el bloqueo de estos analgésicos no narcóticos se va a dar principalmente porque tienen acción sobre la COX. Esta COX, no sé si tenemos todos el concepto de qué es. Para ustedes en este momento, futuros colegas, ¿qué es COX? La enzima ciclooxigenasa. Ok, ciclooxigenasa. No sé si ustedes tuvieron oportunidad en cursos anteriores de ver la cascada donde se produce la ciclooxigenasa y las prostaglandinas. ¿Sí lo vieron? Porque yo creo que sí, en esta presentación sí, porque logré recuperar mi compu, en esta presentación sí tengo ¿cómo se llama? Una diapositiva donde está esto. No sé si lo vieron anteriormente, si no, pues vamos a tener que tomar un tiempecito para verlo. Inclusive se me ocurre, sí, podría ser, vamos a ver cómo estamos en cuanto a ¿cómo se llama? Pregunto, antes de seguir adelante, los compañeros que tienen actividad en presencial, ¿a qué horas terminan? Dale. Si no estoy mal, es solo el laboratorio, o sea, es de 11 a 1. Ok, no, entonces sí no daría mucho chance. Es que iba a proponer que nos reuniéramos nuevamente después de mediodía, pero sus compañeros estarían moviéndose. Bueno, vamos a ver. Si no, vamos a tratar de ser eficiente el tiempo. Ok, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, repito la pregunta. ¿Sí vieron en algún momento la cascada de la COX, de la ciclooxigenasa y prostaglandinas? Sí, doctor, vimos más o menos lo de que el ácido araquidónico se convertían en prostaglandinas. Ok, justo eso es. Va. Entonces, cuando lo veamos, lo vamos a ver rápidamente porque ya sé que por lo menos ya tienen una noción. Y es justo esta parte que es importante considerar porque resulta que en el caso de animales tenemos analgésicos no narcóticos
que van a ser muy específicos sobre el lado de la ciclooxigenasa 2, que es la que no tiene repercusiones sobre la mucosa gástrica, porque existen otros, como el caso del diclofenaco, por ejemplo, que es uno de los AINES no narcótico, que muy bueno para bloquear el dolor, inflamación y demás, pero resulta que tiene una repercusión nociva, si la queremos ver así, sobre la mucosa gástrica. Y es que al estar encaminado sobre la ciclooxigenasa 1, la COX-1, también me va a bloquear la producción de moco en la parte de la mucosa gástrica. Entonces ocasiona una irritación muy importante. ¿Por qué? Porque deja desprovista de esa protección natural a la pared del estómago. ¿Y protección de qué? Acuérdense que hay ácido clorhídrico y que parte de la protección del estómago, de las paredes del estómago, es la producción constante de moco, ¿ok? Ya lo vamos a ver también rápidamente, pero vaya, justamente aquí está lo que estamos hablando, de que el ácido araquidónico, si nosotros nos imagináramos que esto es una membrana celular y que cuando hay un daño de cualquier tipo, que si la incisión del bisturí, que si es una herida, que si es una ulceración, que si cualquier cosa que me cause ruptura de paredes celulares, ruptura de tejidos, se van a liberar los ácidos, perdón, Dios santo, las grasas, perdón, los ácidos grasos que permanecen en los fosfolípidos, perdón, los fosfolípidos que permanecen en la membrana, y que estos fosfolípidos a la final, o los lípidos que puede tener la membrana celular, a la final son atacados por lipoxigenasas y otras enzimas, convirtiéndose en ácido araquidónico, y ese a la final va a caer en el ciclo, en esa cascada de la ciclooxigenasa, que es más o menos esto. Los fosfolípidos de la membrana son atacados por la fosfolipasa 2, se convierte en ácido araquidónico, y a partir de aquí vamos a tener compuestos como lipoxigenasas, la ciclooxigenasa que se va a convertir principalmente en prostaciclina, prostaglandinas y tromboxanos. El tema acá es que tanto la prostaciclina como las prostaglandinas van a tener que ver con la producción de estas sustancias que podrían promover el dolor, que podrían promover esos signos de inflamación. Afortunadamente ustedes ya habían visto esta cascada de la inflamación, y solo vale la pena recordar que prostaglandinas como la PG1, PGF2 alfa, PGD y la PGE2, vean lo que causan: vasodilatación, hiperalgesia, vasodilatación, inhibir la agregación plaquetaria. No, no, la PGF2 alfa no. Esta sí, vasodilatación otra vez, hiperalgesia e inhibir agregación. Doctor, Gabriel levantó la mano. A ver, Gabriel, cuéntame. Por accidente, disculpen. Ok, tranquilos. Entonces, estas prostaglandinas que van a causar vasodilatación e hiperalgesia, me están diciendo que al haber vasodilatación va a haber edema. Ya uno de los signos externos del tema de inflamación y dolor. Hiperalgesia, ¿eso qué significa? Que va a sensibilizar las terminaciones nerviosas para la captación del estímulo nocivo. Y por otro lado, inhibir la agregación plaquetaria significa que al producirse sustancias como estas, lo que vamos a tener es no una formación de coágulo que vaya a reparar el lugar, sino al contrario, va a haber como que una hemorragia un poquito más allá del lugar donde se causó la ruptura, digamos, o el estímulo nocivo. Y de esa cuenta tenemos, por ejemplo, si hay un golpe, un moretón. Si hacemos una incisión quirúrgica, en el posoperatorio muy probablemente vamos a ver también algunas áreas que van a tener como ese aspecto de hematoma, ¿ok? Pero esto es en base a que todas estas prostaglandinas se formaron y favorecieron. Los productos que
bloquean la ciclooxigenasa, ¿qué es lo que van a hacer? Tratar de evitar que éstas se produzcan, ¿ok? Ahora, el tema sería que cuando se toma la vía de la ciclooxigenasa 1, pensando en productos como les decía, como el caso de un diclofenaco, ¿qué sucede? La prostaciclina, ¿qué es lo que hace? También va a bloquear la acción gastroprotectora natural, la producción de moco. Entonces, todos aquellos analgésicos que trabajen por esta vía van a causar ese problema, ese inconveniente, en tanto que si yo elijo un analgésico que va sobre la ciclooxigenasa 2, en ningún momento me va a quitar esta función gastroprotectora. Va a trabajar sobre estas vías, vean, sobre estas prostaglandinas, ok, y otros mediadores inflamatorios, pero no sobre prostaciclina, que va a desfavorecer esa producción ¿cómo se llama?, de moco, que va a quitar esa protección natural. Entonces, esta parte es importante porque en base a eso es que siempre tenemos que estar muy atentos a qué estamos dando, especialmente si hablamos del tema de ¿cómo se llama?, de animales de compañía, porque en ellos es donde más tenemos que estar como viendo constantemente en clínica el tema de dolor crónico, porque son pacientes que permanecen con las personas, que van a tener un tiempo de vida mayor y que en base a que tienen un tiempo de vida mayor, las degeneraciones articulares y todo lo que viene de la mano, ya me va a dar pie a que debo estar administrando analgésicos a mediano o largo plazo. Y no me puedo dar el lujo de quitar la acción gastroprotectora a mediano o largo plazo, ni de broma, porque entonces caigo en una gastritis ulcerativa, una gastritis hemorrágica, etc. Por lo tanto, se convierte en una buena opción los de ciclooxigenasa 2, dado que voy a tener el chance de darlos a mediano o largo plazo sin esas consecuencias. ¿Dudas hasta acá? Sí, don Juan levantó la mano. A ver, dígame, cuénteme. Sí, Doc, buenos días. Buen día. Mire, no logro relacionar esta imagen que tiene colocada en su computadora en este momento, o que está presentando, con la anterior. No veo dónde se amarran. Ok. Tiene razón. Resulta que acá, en esta imagen, básicamente, si se da cuenta que dice estímulos fisiológicos, normalmente la vía de la ciclooxigenasa 1, cuando hay un estímulo fisiológico normal, ¿qué sucede? Va a producir estas sustancias y, por ejemplo, cuando se produce prostaciclina, sí va a dar chance a que se produzca esa acción gastroprotectora. En otras palabras, que sí se produzca moco. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una acción fisiológica? El hecho de que empecemos a producir, ¿se recuerdan de la parte de los estímulos de la primera fase de secreción gástrica, los estímulos de la fase 1, donde se decía que un estímulo sensorial, que ya fuera el olfato, el gusto, todo esto, o vaya a estar masticando un alimento, todos estos pueden ser estímulos fisiológicos y que también van a dar lugar a este tipo de cascada, pero en este caso, el beneficio final es que se produce moco y por lo tanto sí hay una producción de moco y va a haber una función gastroprotectora patente. En otras palabras, si hay alimento en la boca, hay un estímulo, se va a producir toda esta cascada, pero la final, afortunadamente, parte de esa cascada es producir moco para que cuando se esté produciendo ácido clorhídrico no me dañe la pared del estómago. Ok, eso sería un estímulo fisiológico. Ahora, cuando yo elijo un analgésico no narcótico que bloquea esta COX, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar esta función gastroprotectora todo el tiempo. Y si lo vemos en función de esto, estas prostaglandinas, que son a partir de la COX, pueden tomar a partir de acá las dos vías, la 1 o la 2, depende, ¿verdad? Cuando hay un estímulo, aquí ya sería un estímulo
doloroso, un estímulo nocivo. Pero desafortunadamente, con los analgésicos no narcóticos que van por la COX-1, también estoy quitando esto, ¿sí? No me conviene. Entonces, ¿qué necesito? Que en ese punto de la COX yo vaya a bloquear, pero la vía 2. En otras palabras, a partir de aquí van a haber dos vías, COX-1 y COX-2. Aquí, de esta ciclooxigenasa, van a haber dos vías para poder bloquear estas prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2. No me conviene elegir la ciclooxigenasa 1 porque estoy quitando esto. Y esto me va a causar un problema a mediano plazo, si no es que a corto plazo. Porque analgésicos no narcóticos, como el caso del diclofenaco, que es el ejemplo que puse, en un animal de compañía en cuestión de 3 días, lo tiene con vómitos oscuros. Y oscuro significa que ya puede haber alguna pérdida de sangre a nivel gástrico. En cambio, que si yo elijo un analgésico COX-2, vaya, pensemos en un ejemplo clásico, el carprofeno, y si vamos a hablar de un nombre comercial, el Rimadil, este va a bloquear esta vía de la COX, pero por la calle que va, la COX-2. Ese no me quita la función gastroprotectora, y eso es muy favorable porque en este caso, con este antiinflamatorio analgésico, lo puedo utilizar por mucho tiempo que no estoy perjudicando la función del estómago. No sé si me alargué mucho, pero y no sé si lo confundí más. No, doctor, ya la duda la tenía de por dónde se partía esta, Ah, ok. y Me había... imagino que acá entonces, aquí, Sí, es en esta, correcto. ¿verdad? Sí, Sí. es correcto. Entonces, tal vez sí me faltó decir eso, que a partir de la ciclooxigenasa acá pueden haber dos vías de producción, que sería la COX-1 y la COX-2. Si yo elijo un analgésico, yo debo preferir uno que vaya por la 2. ¿Por qué? Porque va a quitar la producción de esas prostaglandinas y demás sin quitar la función gastroprotectora, lo cual es muy importante. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, futuros colegas? Porque ya se nos está terminando el tiempo. Ok, pareciera que todo bien. Quiero ver qué sigue por aquí. Ah, ok. Aquí... Aquí ya vamos a hablar un poquito más de los analgésicos narcóticos. Esto ya lo vamos a dejar para la próxima clase entonces. Vamos a platicar de cómo ya específicamente de los analgésicos narcóticos. Acá dice que se consideran los analgésicos más potentes y eficaces. Como su nombre lo indica, son derivados del opio, ¿sí? Los cuales contienen una mezcla de alcaloides básicamente. Y van a haber dos tipos, los derivados del fenantreno y de benzil-isoquinolina. Pero eso lo veremos en la próxima. Lo vamos a dejar hasta aquí para darles chance de descansar. Veamos. No sé si hay alguna duda, si no, pues nos vamos quedando por acá. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Perfecto.